Bien, pues el tema que nos interesa abordar el día de hoy es un tema muy delicado en nuestro país, también en América Latina, pero en nuestro país de forma muy acentuada, en tanto que lo que está en juego es la supervivencia de los pueblos indígenas en México. En este país, la relación entre el Estado y los pueblos indígenas ha atravesado una larga trayectoria histórica, más de 500 años, en las cuales lo que ha predominado son relaciones de dominación, de exclusión, de discriminación y de marginación. Hemos pasado del periodo de la conquista y de la colonia, en donde a los pueblos, como su nombre indica, pues fueron conquistados y colonizados. Después por un proceso de integración en el que se les intentó sumar al proyecto nacional mexicano revolucionario, y hoy estamos en un periodo muy delicado, muy preocupante de invasión. Los pueblos indígenas están siendo agraviados permanentemente por megaobras de infraestructura, por proyectos mal denominados de desarrollo que están aterrizando sobre sus comunidades, afectando de forma grave sus vidas, afectando de forma profunda sus recursos naturales, sus bosques, sus selvas, sus ríos, y eso los pone en algunas ocasiones incluso al borde de la extinción. Los pueblos indígenas frente a estos ataques, han acudido al derecho, han acudido sobre todo al derecho a la consulta previa, libre e informada con miras al consentimiento, que está establecida en el artículo 2 de nuestra Constitución y también en el convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con fundamento en este derecho, los pueblos han acudido a los tribunales para solicitar que se respete la consulta previa. Han acudido en amparo ante juzgados de distrito y algunos de esos casos han llegado a la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, podemos decir que los pueblos le han apostado el derecho, han creído en sus instituciones, han creído en sus jueces y, sin embargo, lo que han obtenido por parte de la Suprema Corte de Justicia son golpes muy severos en una interpretación muy perversa del derecho a la consulta previa, libre e informada. Así ocurrió en el caso Yaqui, en el que la Corte separó el concepto de consulta del concepto de consentimiento, provocando que la consulta se convierta solamente en una herramienta de participación y no de libre determinación, como de hecho lo es. Así también ocurrió en el caso de soya transgénica, en el que se llevó a su mínima expresión el estándar de consulta, señalando que los pueblos solo tendrían derecho a ser consultados cuando haya un impacto significativo sobre los territorios. Y así también ocurrió la semana pasada, el miércoles pasado, en una sentencia de la primera sala, el amparo en revisión, el 213/2018, relativo al caso de Eólicas de Juchitán, en el cual la Corte avaló que las consultas puedan llevarse a cabo y sean válidas aun cuando ya han sido otorgados los permisos para los proyectos que se están planeando poner en marcha. Esto es contrario al derecho internacional de los derechos humanos, esto es contrario a los criterios que ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, sobre todo, es contrario a las necesidades que tienen los pueblos de defender sus territorios y su libre determinación. Es muy preocupante que esto esté ocurriendo así, tomando en cuenta que el gobierno electo ya ha anunciado varios proyectos de infraestructura que van a afectar territorios, bosques, selvas y ríos de pueblos indígenas que habrán de nuevo de intentar acudir al derecho para defender lo que les es fundamental para la reproducción de sus vidas.